Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, uno que ha generado ríos de tinta, toneladas de especulaciones y sobre todo, muchísima pasión. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. De su romance, de su ruptura y de si, como dicen los rumores, el corazón de Can sigue latiendo fuerte por Demet. ¿Será verdad que Can Yaman, incluso hoy, años después de su separación, no ha podido olvidar a Demet Özdemir? ¿Que todavía la ama? ¿Que su impacto en su vida ha sido tan profundo que sigue resonando en su presente? Pues prepárense porque vamos a analizar todas las pistas, los indicios y los chismes que circulan por internet para intentar desentrañar este misterio amoroso. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traigo contenido jugoso y entretenido, así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, comentarios y compartidas son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda, uno de los romances más mediáticos y apasionantes de la televisión turca. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, era innegable. Era palpable. Era sencillamente explosiva. Y esa química, claro, rápidamente se tradujo en rumores de un romance fuera de la pantalla. Al principio ambos lo negaron como es costumbre, pero la verdad es que las señales eran demasiado evidentes. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. El fandom enloqueció. Candem, como se les bautizó cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel y cada aparición pública era un acontecimiento. Parecía que vivían en una burbuja de amor y felicidad, una burbuja que lamentablemente no duró para siempre. Pero, ¿qué hacía que Candem fuera tan especial? Más allá de su innegable atractivo físico, su conexión traspasaba la pantalla. Erkenci no era solo una serie romántica, era una explosión de energía, humor y pasión. Can y Demet, como Can Divit y Sanemein, eran la personificación del amor moderno, de la libertad, de la lucha por los sueños. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, inspiraba a miles de jóvenes a creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Recordemos un poco el fenómeno Erkenci. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se expandió por todo el mundo, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia. Su éxito se basó en una combinación de factores: una trama original y atractiva, una banda sonora pegadiza, paisajes impresionantes y, por supuesto, la química arrolladora entre Can y Demet. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en verdaderas estrellas. Y claro, esta fama también tuvo un impacto en su relación, exponiéndolos a una presión mediática constante. Después de un tiempo relativamente corto, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que sus apretadas agendas laborales les impedían pasar tiempo juntos, que las presiones de la fama estaban afectando su relación y que simplemente ya no estaban en la misma sintonía. Y tristemente esos rumores se confirmaron. Can y Demet anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto. La noticia fue un shock para muchos, ya que parecían la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja de lo que se veía en la alfombra roja. La ruptura fue dolorosa, como todas las rupturas, pero ambos intentaron llevarla con la mayor discreción y respeto posible. Emitieron comunicados pidiendo privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Y a partir de ahí cada uno siguió su camino. Demet se casó posteriormente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente este matrimonio tampoco perduró. La boda de Demet con Oğuzhan fue un evento mediático de proporciones épicas. Todos los medios turcos y muchos internacionales
cubrieron el evento hasta el más mínimo detalle. Parecía que Demet había encontrado la felicidad, que había cerrado el capítulo de Candem para siempre. Sin embargo, la felicidad duró poco. Los rumores de crisis comenzaron a surgir meses después de la boda, y finalmente Demet y Ouzhan anunciaron su divorcio. Este divorcio inevitablemente volvió a poner el foco en la relación pasada de Demet con Can, reavivando las esperanzas de algunos fans de una posible reconciliación. Pero, ¿qué hay de Can? ¿Qué ha sido de su vida amorosa después de Demet? Pues bien, Can Yaman, como todos sabemos, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado diversas series y películas, tanto en Turquía como en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Su popularidad ha crecido exponencialmente y se ha convertido en un ícono internacional. En cuanto a su vida amorosa, después de Demet se le han atribuido varios romances, algunos confirmados y otros simplemente rumores. Tuvo una relación bastante mediática con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que terminó de forma abrupta y que generó mucha controversia. Algunos decían que era una relación puramente publicitaria, otros que había verdaderos sentimientos involucrados. Lo cierto es que al final, cada uno siguió su camino. La relación de Can con Diletta fue una montaña rusa de emociones. Desde el principio, estuvo rodeada de especulaciones y rumores. La prensa italiana, conocida por su sensacionalismo, se encargó de alimentar la polémica, publicando fotos comprometedoras y noticias contradictorias. La relación terminó de forma abrupta con acusaciones cruzadas y declaraciones incendiarias. Algunos medios aseguraron que Diletta había terminado la relación porque Can era demasiado posesivo, mientras que otros afirmaban que Can se había cansado de la excesiva atención mediática que generaba la relación. Sea cual sea la verdad, la ruptura dejó una cicatriz profunda en ambos. Y ahora llegamos al quid de la cuestión: Can Yaman aún ama a Demet Özdemir. ¿No la ha olvidado? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis de pistas, que en realidad pueden no significar nada. Pero como buenos detectives del corazón, vamos a examinarlas con lupa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can y Demet vivieron una relación muy intensa, tanto en lo personal como en lo profesional. Trabajaron juntos durante muchos meses, compartieron momentos muy especiales y se convirtieron en ídolos para millones de personas. Es inevitable que una experiencia así deje una huella profunda en ambos. Y aunque hayan pasado varios años desde su separación, es muy probable que sigan teniendo recuerdos y sentimientos asociados a esa etapa de sus vidas. Además, hay ciertos comportamientos y declaraciones de Can Yaman que han alimentado los rumores de que aún siente algo por Demet. Por ejemplo, en algunas entrevistas ha hablado de ella con mucho cariño y respeto, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. También se ha notado que en ocasiones evita hablar directamente de su relación, como si fuera un tema demasiado sensible para él. Esto ha llevado a algunos fans a pensar que aún no ha superado por completo a Demet. Otro indicio que ha sido interpretado como una señal de que Can aún piensa en Demet es su actividad en redes sociales. Aunque no la sigue directamente, se ha visto que a veces le da me gusta a publicaciones relacionadas con ella o con Erkencikus. Esto, claro, ha desatado la locura entre los fans de Candem, que ven en estos gestos una prueba de que el amor sigue vivo. Incluso se han creado cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar cada me gusta, cada comentario y cada interacción de Can en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Es una verdadera obsesión para algunos. Sin embargo, también hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que Can Yaman simplemente esté siendo cortés y respetuoso con su expareja. Después de todo, trabajaron juntos y vivieron una relación importante, por lo que es normal que mantengan cierto contacto o que tengan recuerdos positivos de esa época. Además, Can es una persona muy educada y profesional, por lo que es probable que simplemente esté intentando mantener una buena relación con Demet, a pesar de que ya no estén juntos. También es importante recordar que las redes sociales no siempre son un reflejo fiel de la realidad. A veces los me gusta y los comentarios pueden ser interpretados de forma errónea y no significan necesariamente que haya sentimientos románticos involucrados. En definitiva, es muy difícil saber con certeza qué es lo que realmente siente Can Yaman por Demet Özdemir. Solo él lo sabe. Y probablemente nunca lo sabremos con seguridad. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a Can y Demet? Bueno, como es de esperar, la mayoría de las fuentes prefieren mantener el anonimato,
pero algunos han deslizado algunos comentarios interesantes. Algunos afirman que Khan nunca ha dejado de pensar en Demet, que ella fue la mujer de su vida y que ninguna otra relación ha podido llenar el vacío que dejó. Otros, sin embargo, aseguran que Khan ha superado completamente la relación y que está enfocado en su carrera y en su futuro. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue muy importante para ambos y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Y aunque ya no estén juntos, es muy probable que sigan sintiendo cariño y respeto el uno por el otro. Si Khan llaman aún ama a Demet o no, es algo que solo el tiempo dirá. Quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada, o quizás simplemente sigan siendo amigos y compañeros de profesión. Lo que está claro es que su historia siempre será recordada por los fans de Kandem como uno de los romances más apasionantes de la televisión turca. Y es que al final, el amor es un misterio que a veces es imposible de descifrar. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, es hora de llegar a una conclusión. ¿Aún se aman? ¿No se han olvidado el uno al otro? La verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. Como hemos visto, hay indicios que podrían sugerir que Khan aún siente algo por Demet, pero también es posible que simplemente esté siendo cortés y respetuoso con su expareja. Lo que sí es innegable es que su relación fue muy importante para ambos y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de ella cautivó a millones de personas. Su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes de la televisión turca. Y, quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarlo. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan Yaman aún ama a Demet Özdemir? ¿O creen que ya la ha superado por completo? ¿Qué les pareció la relación de Khan con Dilek Leota? ¿Y el matrimonio de Demet con Ozan Kok? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traigo contenido jugoso y entretenido, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es un misterio.